Mari Ferrín, elecciones 2019, el tema es qué se le propone hoy a la gente, cómo se busca el voto de la gente y cómo busca ser elegido uno diputado provincial. ¿Cuál es la propuesta de Mari Ferrín? Bien, la propuesta de Mari Ferrín, al ser actualmente la presidenta de la Comisión de Educación, es seguir trabajando con el tema de educación, porque ahora se viene un proceso de mucho trabajo en la legislatura, en la Comisión de Educación, a partir de las metas educativas que se tienen que trazar por ley, luego del Pacto Social por la Educación y luego del préstamo de los 307 millones de dólares que van a ser invertidos por primera vez en la historia de Jujuy en educación. Hemos trabajado fuertemente el año pasado con el Pacto Social por la Educación, que planteaba fundamentalmente un diálogo. Y como yo siempre digo, no es lo mismo debate que diálogo. El diálogo nos permite mirarnos a la cara con el otro, escuchar al otro y que el otro me escuche, y que a pesar de las diferencias que puedan haber ideológicas o de lo que sea, encontrar puntos de acuerdo y en común por un tema que es tan importante como es el tema de la educación. Se llega más rápido al consenso. Se llega más rápido al consenso. Algunos diputados de la oposición decían, ¿para qué si ya sabemos que teníamos que invertir en infraestructura, en educación? Pero el diálogo fue importante porque muchas veces escuchábamos voces aisladas. Los docentes se quejaban de que los padres no colaboran, los padres se quejan de que los profesores no enseñan bien o los maestros no enseñan bien, los chicos se quejaban de que nadie los escuchaba, que ellos pedían otras formas de aprender y otras formas, que por qué la tecnología no se utilizaba dentro de las escuelas. Entonces, el hecho de juntarse todos y hablar y que cada uno diga qué cosas, ¿no es cierto?, les molestaban del sistema educativo, y por qué razón faltaba calidad educativa en esta educación que tenemos hoy, y hacer propuestas, como dice el gobernador, más de 150.000 aportes se hicieron para ver entre todos, con la responsabilidad de todos, qué educación podemos llegar a tener. Una educación que nosotros queremos que sea inclusiva, una educación que queremos que sea de calidad, educación que le permita a los chicos de secundario no desertar, Raúl. Vos sabés muy bien que de 100 chicos que entran en el secundario, 60 desertan. 50 desertan en algunos colegios, 50 o 60, y de los 40 o 50 que terminaban en tan malas condiciones educativas que a veces no podían ni siquiera ingresar a las universidades o seguir otro estudio superior. Y aquellos que no pensaban seguir estudio superior tampoco tenían la calidad de sus conocimientos como para insertarse en el mundo del trabajo. Entonces de eso estamos hablando. Estamos hablando de qué forma nosotros podemos mejorar la calidad educativa y para eso había que ponerle plata, porque es así. Y las conclusiones hablaron claras. Infraestructura escolar, una viejísima deuda en la provincia, no solo por las escuelas que faltan construir, sino porque aquellas que ya están construidas el año pasado hemos celebrado los 100 años de casi 40 escuelas en la provincia, 100 años. Otras hemos celebrado 150 años y nunca han sido refaccionadas, nunca han sido puestas en condiciones como para decir que los docentes y los alumnos trabajan en buenas condiciones de trabajo. Entonces era necesario el préstamo, un préstamo que sabes muy bien que para la oposición, ¿por qué nos endeudamos? Le digo, yo dije bienvenido endeudamiento por educación, pero el gobernador ha sido claro, ese préstamo se paga con las rentas de Cauchari y se va a poder pagar con las rentas de Cauchari. Un 65% del préstamo va para infraestructura escolar, se van a construir 158 edificios nuevos. De esos 158 edificios nuevos, 94 son de creación. Por lo tanto, hay que ponerle personal de servicio, mobiliario y docentes, con lo cual también generas nuevas fuentes de trabajo para el caso de los docentes o de otras personas que van a trabajar en la escuela. Y 64 son edificios nuevos para escuelas que ya funcionaban pero que no tenían edificio propio. Un claro ejemplo son los IES, los Institutos de Educación Superior, que ninguno tiene edificio propio. Pero fíjate vos que para la Puna y el norte van a ser 40 escuelas virtuales las que se van a construir de nivel secundario. Y además de todo eso, en San Pedro va a haber un centro para educación técnica desde el nivel inicial, un centro educativo desde el nivel inicial hasta terminar la escuela técnica, que es maravilloso. Y después 400 escuelas que van a ser refaccionadas totalmente.
refacciones integrales. Vos sabés muy bien que apenas comenzó la gestión de Gerardo Morales, se hizo un relevamiento en aquel convenio entre Colegio de Arquitectos y Colegio de Ingenieros. Se relevaron todas las escuelas, así que se sabe perfectamente a cuál hay que cambiarle toda la instalación eléctrica, las cloacas, el agua, que el techado, que los cercos perimetrales, que el techado de los espacios donde los chicos hacen educación física y deporte, que es un tema crucial en la quebrada y Puna por los fríos y en el ramal por los calores. Entonces todo eso, hay refacciones integrales, me decían desde infraestructura escolar, que es prácticamente echar la escuela abajo y volverla a construir de nuevo. Así que eso es fundamental, un 65% de los 307 millones para eso. Un 17% es para capacitación y perfeccionamiento. Ya están los nuevos diseños curriculares de nivel inicial, del primario y del secundario, en cada una de las orientaciones que hay. Los docentes van a ser capacitados en servicio, en forma gratuita, con puntaje, para terminar con los festivales de cursos que han venido existiendo a lo largo de todos estos años. Un 15% para conectividad, para las nuevas tecnologías, que no solo incluye la capacitación a los docentes, sino también el equipar a las escuelas con tecnología para que los chicos verdaderamente puedan utilizar dentro estas tecnologías como herramientas de trabajo. Así que todo esto van a ser convertidos en metas educativas. Con respecto al tema de las tecnicaturas, en algún momento se puso en tela de juicio el tema de que muchas de estas tecnicaturas no eran factibles en los lugares en donde se brindaban y que algunas eran prácticamente, digamos, inútiles de llevar adelante porque no había demanda de lo que se estaba enseñando. ¿Qué tipo de práctica se va a poner ahora en este tipo de tecnicaturas que son salidas laborales inmediatas? Bien, en principio eso ha sido una gran discusión con los propios institutos que daban estas tecnicaturas. ¿Te imaginas cuando nosotros comenzamos había en la Quiaca una tecnicatura de organización de eventos? Bueno, y ha sido una dura pelea con los propios docentes que lógicamente ven peligrar su estabilidad laboral. Y en realidad las tecnicaturas son muy claras, tienen que ser a término. Vos no podés seguir tener 3 o 4 cohortes, como se llaman, de manera que saturés el mercado laboral de los chicos con tecnicaturas que no sirven. Se están incorporando ahora, viste, todas las tecnicaturas, una vez que van terminando las cohortes, tienen que tener autorización del ministerio y del organismo, que es el que evalúa si esas tecnicaturas se adecuan a la región donde están, si van a tener salida laboral y todo lo demás. Es por eso, por ejemplo, en el IES número 11, donde está Federico Medrano como rector acá en Capital, se incorporó la tecnicatura de energía solar, por ejemplo. Entonces, cuando vos tenés una matriz productiva que se quiere cambiar, cuando cada región sabe cuáles son las riquezas que tiene, tenés que orientar todas las tecnicaturas a esa. ¿No es cierto? Estamos hablando de energía solar, estamos hablando de litio, estamos hablando de turismo, estamos hablando de la vitivinicultura, ¿no es cierto?, que se quiere hacer sobresalir en la provincia, estamos hablando de zonas francas, estamos hablando de un montón de cosas. Y las tecnicaturas tienen que ofrecer, tener estas ofertas educativas que le permita a los chicos tener una salida laboral pronta. Así que ya no se aprueban en el Ministerio de Educación tecnicaturas que no tengan salida laboral y que no se adecuen a la región y al desarrollo de la región. Tabúes y mitos tratando de derribarse con el tema de la educación sexual integral. Y la gran pregunta que siempre se hizo es ¿quién debe enseñar la educación sexual integral en las escuelas? ¿Quién está capacitado? ¿Quién corresponde? En algún momento se habló de la iglesia, en algún momento se habló de educadores para la salud. Se convirtió esto en una pequeña grieta que se dio entre padres y docentes. Bien. El Programa Nacional de Educación Integral fue justamente aprobado cuando yo era diputada nacional y trabajamos activamente en este tema, porque en ese momento había muchos abusos, inclusive por parte de docentes. Mirá vos lo que son las cosas. En el 2005 se aprobó. La Ley de Educación Sexual Integral es una ley aprobada por ley, es una ley que el Consejo Federal de Educación ya hace algunos años ha determinado cuáles son los contenidos curriculares para el nivel inicial, primario y secundario, con lo cual está indicando claramente que los que tienen que dar educación sexual integral son los docentes.
que necesitan ser capacitados en este programa de capacitación integral que va a haber con estos 17 millones de dólares, también está incluido educación sexual integral. Es una ley de cumplimiento estricto, sea para colegios confesionales, religiosos o no religiosos, todo el mundo tiene que dar educación sexual integral en las escuelas y son los docentes los que tienen que darla. Los papás podrán colaborar, podrán participar si quieren hacer en talleres, capacitaciones y hacer talleres, pero el docente es el que más contacto y empatía tiene con los chicos. Los chicos, ¿no es cierto?, confían en sus docentes inclusive para contarles cosas. Así que este es un tema, ante los acontecimientos últimos que han ocurrido acá en Capital, es un tema de fundamental importancia en las escuelas. Y vuelvo a repetir, todas las escuelas, públicas o privadas o municipal, tienen que dar educación sexual integral y adecuarse a los contenidos curriculares que han sido aprobados por Consejo Federal de Educación. Acá no es terminemos con la grieta entre que sí quiero, que no quiero, que los religiosos no. En esto está en juego muchas cosas de los chicos, que deben prevenir, que deben cuidar su cuerpo, que deben protegerlo, ser ellos mismos, que deben ser responsables del cuidado de su cuerpo. Esta fue una gran discusión allá en el Congreso de la Nación, ¿no es cierto?, que inclusive conformamos una comisión aparte, donde estaba inclusive Marta Maffei, nuestra ex secretaria general de la CETERA, trabajando en forma conjunta para dar luz a este programa nacional de educación sexual integral, que es el que está vigente. Ahora, Mari, a ver, sobre esta situación que nos ha conmovido a todos, que si bien está todavía en manos de la justicia y el abogado defensor de esta mujer dice que ella no cometió ninguna aberración ni nada por el estilo, la pregunta más allá de todo esto es, primero, ¿los docentes son seres falibles, son personas que se equivocan o son personas que tienen problemas y por lo tanto dicen algunos que deberían someterse a un estudio psicofísico con mayor continuidad para saber quién está al frente de los chicos, en qué condiciones están tanto psíquicas como físicas? A ver, vos sabés muy bien que estos son apreciaciones personales, ¿no? Yo soy titular en el sistema de nación y de provincia, antes de que se transfirieran, porque soy vieja, soy maestra vieja, antes de que se transfirieran las escuelas nacionales a la provincia, yo soy titular de una escuela especial en Libertador y luego en provincia era titular en la escuela Bolma. Nosotros a nivel nacional, cada 5 años nos teníamos que hacer un estudio psicofísico completo, cada 5 años. Esto nos determinaba si es que teníamos algún problema para poder hacer los tratamientos preventivos que corresponden. Cuando se estuvo hablando casi a principio de la gestión de la necesidad ante el alto ausentismo de los docentes, pero vuelvo a repetir, el sector docente como el sector salud son personas que trabajan con niños, son tareas estresantes, son tareas de mucha responsabilidad y compromiso y lógicamente en el devenir de todos los días el cumplimiento con las normas o las directivas de los superiores, pero al mismo tiempo el toparse con la realidad de todos los días de los chicos, los problemas que traen los chicos inclusive de su propia casa, las cosas que nos aquejan en este mundo de hoy, que la droga, que el bullying y que en un montón de cosas, son sumamente estresantes para los docentes. Le decía a la ministra de Educación, en un determinado momento le presenté un bosquejo de un proyecto que a mí me parece interesante, que partía desde el hecho de que tiene que haber una junta propia para educación. ¿Por qué una junta propia para educación? Para persecución, porque lamentablemente a veces la oposición o los propios gremios creen que uno piensa en cuestiones que son persecutorias y no es así. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo estuve en ADEP, ante el alto ausentismo que había a nivel país, trajimos a Deolidia Martínez, no sé si vos te acuerdas, que formaba parte del equipo de salud de la CETERA, que durante un año trabajó con los docentes jujeños y determinó cuáles eran las enfermedades. Más allá de las enfermedades recurrentes de la profesión, que es el tema de la voz, de las varices, pudimos constatar que en cada región, de acuerdo al propio clima, inclusive los maestros jujeños tenían distintas enfermedades. SUTEBA ya había hecho ese trabajo en provincia de Buenos Aires, nada más que la diferencia es que SUTEBA tenía pequeños centros médicos, porque también preocupados por el alto ausentismo de los docentes de provincia de Buenos Aires,
después de hacer ese trabajo con Deolidia Martínez, aplicaron en sus centros de salud medidas preventivas y en el término de 2 años se redujo un 40% del ausentismo de los docentes. Entonces yo decía, si tenemos una junta propia, que esa es la idea, de educación, vamos a poder determinar por región cuáles son las enfermedades más recurrentes que tienen los docentes en cada zona. Y el tema de lo psicológico, que es fundamental. El tema del estrés que tanto problema causa, para poder luego aplicar programas preventivos de salud en los docentes y que los ayuden, ¿no es cierto?, a sostener esta carrera esta profesión que es difícil, que es comprometedora y que verdaderamente aquellos que la abrazan con amor, ¿no es cierto?, no quieren dejarla. Más allá que puede haber gente que haga uso y abuso, y lo hay en todos los estamentos de la sociedad. Hay gente que hace uso y abuso del reglamento de licencia, lo decía la propia Marta Maffei cuando conversábamos de esto. Así que yo estoy de acuerdo, fíjate vos, con que los docentes, que a veces, que además como es una profesión casi de mujeres, y las mujeres siempre dejamos para después lo que nos pasa a nosotros. Siempre estamos más preocupadas a ver cómo cubrimos la necesidad de los chicos y la casa y la familia y todo lo demás, y vamos dejando de lado, nos preocupamos por la salud del hijo, del marido y qué sé yo, que vayan al médico, pero nosotros no vamos al médico. Entonces, a mí no me parece mal que pudieran haber exámenes psicofísicos para que puedan orientar a los docentes qué tratamientos tienen que hacer y ayudarlos en esta carrera, como te digo, y en esta profesión que es tan difícil. Mari, la última. Mucho se habla sobre la educación sexual integral, se habla sobre el tema, se ha enseñado en las escuelas el tema de la cultura tributaria. ¿Por qué no hablar de una materia o de una de las tantas por allí asignaturas que tendría que tener hoy en día el chico en la escuela, la educación laboral, la cultura del trabajo? Bien, yo creo que esto está totalmente relacionado con las orientaciones que tiene la provincia ahora y las orientaciones que tienen las escuelas técnicas y las famosas prácticas profesionalizantes. Yo no puedo creer que algunas voces de la oposición, de diputados, yo les haya escuchado decir que ahora se quiere que los chicos tengan prácticas profesionalizantes, que eso es hacerlos trabajar gratis. Yo la verdad que hay muchas cosas que no las entiendo y lógicamente no las comparto. Si vos tenés educación de calidad, y a esa educación de calidad le incorporás las prácticas profesionalizantes, que es la que lo van a ir conectando al chico con ese mundo del trabajo, de lo que él quiere hacer, va a ser mucho mejor. Fíjate que el otro día recibimos una correligionaria de Buenos Aires que está a cargo en no sé qué área de las universidades. Y nos decía ella que las universidades, ¿no es cierto?, tendrían que tener prácticas profesionalizantes de acuerdo a la carrera desde el primer año. ¿Por qué desertan tanto en las universidades? Dice, porque a los chicos de la universidad se les enseña en el primero, en el segundo, en el tercer año de la carrera, todo teórico, terminan cansándose, porque no vislumbran cuál va a ser su trabajo cuando termine, que en realidad tendrían que aplicarse las prácticas profesionalizantes desde el primer año, de manera que ellos ya vayan poniéndose en contacto con esa materia de trabajo. Alimenten la orientación vocacional también. La orientación vocacional también. Así que yo creo que ese es el camino, ¿no? El camino es ir conectando a los chicos del secundario con el mundo del trabajo, con esas pequeñas prácticas profesionalizantes que van a ser más interesante para ellos lo que están estudiando. Porque los chicos ahora dicen, ¿para qué estudio esto? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Y en realidad nosotros tenemos que recuperar eso, ¿no es cierto? Que el chico vuelva a tener el gusto por el estudio porque sabe que ese estudio le va a dar un futuro, le va a permitir un futuro. Así que yo creo que ese es el camino.